histórico e inédito. El Papa Francisco preside su audiencia general junto al líder de una de las confesiones cristianas que más se acerca al catolicismo. Desde España, obispos rechazan sentencia del Tribunal Constitucional que avala de forma definitiva el derecho al aborto y limita la objeción de conciencia. Las fuerzas oscuras tienen más fuerza en la noche, advierte Exorcista. Nos cuenta cómo protegernos con salmos especiales. Desde Estados Unidos, la Iglesia sirve a Dios en primer lugar. Destaca sacerdote teólogo ante proyectos de ley para levantar el secreto de confesión. En el Día de la Madre en México, la Iglesia pide a la Virgen de Guadalupe su intercesión para tener claridad de entendimiento, fuerza de voluntad y compasión para proteger a la familia. Ave María, Ave María. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que en un hecho sin precedentes, el Santo Padre presidió su audiencia general de este miércoles junto al líder de una de las confesiones cristianas que más se acerca al catolicismo. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta esto y más. Saludos desde Roma. El Papa Francisco y el patriarca copto ortodoxo de Alejandría, Taguadros II, llevaron a cabo un gesto inédito e histórico en la audiencia general de este miércoles 10 de mayo en la Plaza de San Pedro. Cabe destacar que antes de iniciar la audiencia, tras dar una vuelta en el Papa Móvil para saludar a los fieles católicos y coptos en la Plaza de San Pedro, el pontífice abrazó a Taguadros II y le besó la cruz pectoral, conocida como encolpion. En esta histórica audiencia, ambos rezaron juntos el Padre Nuestro, bendijeron a los fieles católicos y coptos y recordaron a 21 mártires coptos degollados por el Estado Islámico en Libia. Taguadros II se encuentra en Roma invitado por el Santo Padre para conmemorar juntos el 50 aniversario del encuentro entre San Pablo VI y el Papa Shenouda III en mayo de 1973, tras el que se inició un diálogo y un camino común entre las dos iglesias. Debido a la lluvia de esta mañana y probablemente pensando en el público y también para centrar el evento conmemorativo en visibilizar la presencia fraterna del patriarca copto ortodoxo en Roma, el Papa no predicó su tradicional catequesis del miércoles. Precisamente el evento comenzó con un saludo de Taguadros, quien dio un discurso en árabe dedicado a los presentes y al pontífice. Tras las felicitaciones y agradecimientos del patriarca, subrayó que aprecia todo lo que el Papa ha hecho durante este tiempo al mundo entero y reza para que Cristo le conserve en buena salud. La audiencia general también fue una oportunidad para conmemorar la amistad entre los coptos y católicos. Por otro lado, el Papa recordó a los asesinados en la playa libia que fueron convertidos en mártires hace unos años. La mayoría de los 21 rehenes asesinados eran migrantes de una pequeña aldea de Egipto, que se habían ido a la vecina Libia a trabajar. Fueron secuestrados por milicias ligadas al Estado Islámico en Sirte entre los meses de diciembre de 2014 y en enero de 2015. Asimismo, el Papa Francisco recordó que hoy, 10 de mayo, la Iglesia Católica celebra a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, que fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en 2012. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos pastores de la Iglesia, como San Juan de Ávila, cuya memoria hoy celebramos, que nos ayude a extender siempre los horizontes de nuestra misión y también nos fortalezca para amarlo y servirlo en toda circunstancia, rogó el pontífice. Además, el Santo Padre puntualizó que el próximo sábado 13 de mayo se celebra la memoria de Nuestra Señora de Fátima. Acojamos su invitación y recemos en este mes el rosario por la paz en el mundo, pidió el Santo Padre. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Y en España, el Tribunal Constitucional avaló este martes de forma definitiva la ley del aborto de 2010 que blinda el derecho de la mujer española a poner fin a su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Además, advierte que la objeción de conciencia por parte de los médicos que no quieran ejecutar el aborto debe ser interpretada de manera restrictiva. Los obispos españoles criticaron la sentencia. Escuchemos a Monseñor Francisco García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. Lamentablemente, después de 13 años, hoy hemos conocido la resolución del Tribunal Constitucional que declara que el aborto es un derecho. Es una noticia triste porque significa que hay seres humanos que carecen de esa protección jurídica como son los derechos humanos. Esos seres humanos son los niños concebidos no nacidos.
Lamentablemente, eso significa pues, poner en crisis uno de los fundamentos fundamentales de una sociedad democrática como es el derecho a la vida. Volvemos a declarar que el derecho a la vida es inviolable, que el derecho a la vida es sagrado y que por lo tanto merece cualquier y plena tutela jurídica. De nuevo, le ofrecemos las instituciones de la Iglesia, la ayuda de todas las instituciones católicas para salvar la vida de la madre y salvar la vida de ese hijo que custodia en el santuario inviolable pues, de su seno. Animamos a toda la población, a todos los ciudadanos, a que reivindiquen esa defensa, esa tutela de los derechos humanos, de toda vida humana, también del concebido no nacido, puesto que se trata, no es una ideología, no es ni siquiera una cuestión de creencia, sino es una cuestión fundamental para la sociedad, para una sociedad democrática, para una sociedad justa, para una sociedad en libertad. Ahora la información desde Estados Unidos. Una congregación de misioneras en Nueva York anuncia que cierran el convento por falta de vocaciones. Le contamos la historia con video de Associated Press. Ellas son las últimas religiosas de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Nueva York. Hace más de 200 años, la Congregación de las Hermanas de la Caridad llegó a la ciudad. Durante este tiempo, cuidaron a las víctimas de la guerra civil. Se unieron a las manifestaciones por los derechos civiles y contra la guerra. Cuidaron a los huérfanos y educaron a los niños en sus colegios. El 27 de abril último informaron que ya no aceptarán nuevos miembros porque están en camino hacia el fin de la orden en el país. Nos dimos cuenta de que estamos disminuyendo en número. Al mismo tiempo teníamos un informe sobre nuestras entradas y en los Estados Unidos no hemos tenido a nadie nuevo en 21 años. Y mientras estábamos sentadas en esta misma habitación, en esa mesa, dijimos que realmente necesitábamos nombrar esta realidad y creo que lo hicimos en nuestras cabezas. En ese momento dijimos, sí, deberíamos tener una sesión en la que decidamos si vamos a pedir a la Asamblea que apruebe una recomendación nuestra de que no aceptaremos a nadie más en los Estados Unidos. En la década de 1960, la congregación tenía 1.300 religiosas en Estados Unidos. Hoy tienen 154 y su edad promedio es de 85 años. Las hermanas dicen que están orgullosas de toda la caridad y el liderazgo que la orden dio al país en los últimos 200 años. Aún así manifiestan un sinsabor. Una de las cosas por las que pasas cuando algo como esto se avecina es pensar, ¿qué hicimos mal, sabes? Y estoy segura que muchas veces cuestionamos todos los cambios que hicimos en los años 70, el hábito, dejar las escuelas, entrar en otros varios ministerios. Y ¿había algo malo en eso? Pero cuando te detienes y piensas, reconoces que cada persona que hizo cualquiera de esas cosas lo estaba haciendo en fe, tratando, ya sabes, tratando de leer las señales de los tiempos y hacer lo que están llamados a hacer. Y eso no puede estar mal. Las religiosas esperan poder seguir siendo testimonio de caridad el tiempo que les queda. Lo harán ellas mismas cuidándose mutuamente en sus últimos años de vida. Y nos vamos a Roma. En plena plaza de San Pedro, el Papa Francisco y nuevos sacerdotes de la Congregación de los Legionarios de Cristo hicieron noticia cuando el Santo Padre les pidió su bendición luego de la audiencia general del 3 de mayo último. Los alentó a ser sacerdotes para todo el pueblo de Dios, al tiempo que les advirtió de tener cuidado con hacerse de élites. Los más de 20 presbíteros se ordenaron el 29 de abril en Roma. Entre ellos se encontraba el padre Salvador Arellano. El nuevo presbítero recordó que en un momento de silencio le impusieron las manos al pontífice y rezaron por él para luego darle la bendición. Los nuevos presbíteros proceden de Alemania, Colombia, Chile, Corea del Sur, Canadá, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, México y Venezuela. Aseguró que el Santo Padre se alegró y después posó para que les tomaran la fotografía oficial y otras personales. ¿Sabía usted que para protegernos del demonio la Iglesia Católica recomienda rezar los salmos apotropaicos antes de salir de casa? ¿Cómo y cuándo rezar estos salmos? Hoy en nuestra sección de lucha contra el diablo lo sabremos. Estamos conectados desde Plasencia, España, con el Padre Francisco Torres, sacerdote exorcista. Padre, qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Para ponernos en contexto, primero, ¿podría explicarnos cuál es el significado de apotropaico?
Bueno, pues como siempre el gusto es mío. Apotropaico, esa palabra tan extraña de pronunciar, es una palabra griega que viene del verbo apotropein, que significa alejar, rechazar, expulsar, echar fuera. Es el sentido que tiene es una lucha para alejar un mal de un sitio. Eso es lo que significa la palabra apotropaico, el sentido etimológico que tiene esta palabra. Y es la que va a dar nombre a una serie de oraciones, entre ellas los salmos, que se encuentra en el actual ritual de exorcismo. ¿Y por qué un salmo es considerado apotropaico? Bueno, pues un salmo se le considera apotropaico porque normalmente en su literatura o en su texto, bueno, pues hay alusiones al mal, al hecho del mal, al alejar la peste, alejar las trampas del enemigo e invocar, perdón, sobre la persona que lo reza una protección de Dios, que es quien lo libra y lo salva de todo mal y de toda angustia. Estos salmos fueron seleccionados en primer lugar por el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, por ejemplo, el gran salmo apotropaico del pueblo hebreo, del pueblo judío, es el Salmo 90. Y luego en la tradición cristiana también hay una colección de salmos que tienen este carácter de lucha contra el mal, que son los que han aparecido siempre en los rituales o manuales de exorcismo y que se encuentran también en el actual. Por ejemplo, el Salmo 90, el Salmo 3, el Salmo 21 y algunos más. Hay distintos, justamente, como nos comenta, ¿hay distintos tipos de salmos apotropaicos? Bueno, no es que haya distintos tipos de salmos. Es decir, los salmos apotropaicos tienen estas características que yo así muy generales he enunciado. Pero es verdad que actualmente la colección que se conserva en el ritual de exorcismo, aparte del Salmo 90 que os dije anteriormente, bueno, pues es el Salmo 3, es el Salmo 21, el Salmo 12, el Salmo 69, el Salmo 30, y además estos salmos tienen una característica asociada y es que se pueden recitar bien enteros por el exorcista o bien respondiendo a algún tipo de antífona por los fieles que acompañan en ese rito. Precisamente, padre, por ejemplo, en el caso de que uno desee, antes de salir de casa, ¿no? Antes de ir al trabajo, donde sea, ¿de qué manera debe rezar este salmo? Bueno, pues estos salmos se rezan como un salmo normal, ¿De acuerdo? Mira, ahora mismo, por ejemplo, los salmos apotropaicos, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo se consiguen o dónde están? Y quien no tenga el ritual de exorcismo, que no hay por qué tenerlo, obviamente, bueno, pero todos podemos acceder al rezo de completas, que es el rezo de la noche, ¿verdad? Antes de acostarnos. Bueno, pues los salmos que están en las completas, en concreto los salmos 90 o el salmo 4 que se reza el sábado, o el Salmo 129, son salmos apotropaicos y se rezan como un salmo normal, ¿de acuerdo? No hay que hacer nada especial en torno a ellos, simplemente recitarlos como salmos normales. Los salmos apotropaicos normalmente la Iglesia siempre los ha rezado por la noche, por eso están en completas, porque las completas son una especie de exorcismo, de oración apotropaica, ¿no? Contra las fuerzas del mal, las fuerzas de la oscuridad, que digamos en la noche siempre tienen como más vigor, como más influencia en nosotros. Por eso la Iglesia siempre ha recomendado antes de dormir. Salmos o versículos incluso extraídos de esos salmos que podemos recitarlos a modo de ejaculatoria en momentos de angustia, en momentos de terror, cuando a lo mejor el demonio nos ataca con pensamientos de diversa índole. Bueno, pues rezarlos, recitarlos, repetirlos, son muy eficaces. Nos queda como lección aprendernos estos salmos, padre, para poder rezarlos. Gracias por estar en la entrevista, padre Francisco Torres. A todos ustedes, muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver desde Estados Unidos, la Iglesia sirve a Dios en primer lugar, destaca sacerdote teólogo ante proyectos de ley para levantar el secreto de confesión. Hoy es la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Estados Unidos, una serie de proyectos de ley en diferentes estados pretenden levantar el secreto de confesión. El padre Dempsey Rosales, profesor asociado del Departamento de Teología de la Universidad de Santo Tomás, explicó a EWTN Noticias el caso. Nicolás García nos cuenta en el siguiente informe. Los gobernadores de Delaware, Washington, Utah, Vermont y California están promoviendo proyectos de ley para obligar a los sacerdotes a dar a la justicia información obtenida durante el sacramento de la confesión. La ley canónica dice, y esto es muy importante, que todo aquello que se dice en la confesión tiene un sigilo sacramental que es sagrado, que incluso el sacerdote se juega la salvación al ser infiel a ese secreto de confesión. De hecho, está muy bien escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero sobre todo en el derecho canónico. El derecho canónico, las penas para el sacerdote que infringe el secreto de la confesión son gravísimas, son extremas. Hay muchos casos aquí en Estados Unidos, sobre todo hay un grupo de Estados Unidos que es muy anticlerical, anti-iglesia, pero también hay ciertos teólogos muy liberales, no progresivos, que dicen, evidentemente, si una persona, un criminal, viene, se confiesa y luego se va, y el sacerdote tiene formación o información importante, evidentemente está obstruyendo la ley civil, es lo que dirán muchos, right? Y es lo que dicen. De hecho, esos son los que están promoviendo los cambios radicales en las leyes. ¿Qué pasa? Depende de qué punto de vista se ve, ¿ok? Claro, el sacerdote debe proteger a toda costa, a todo lugar, a todo costo, el secreto de la confesión, que es sagrado. El sacerdote no los puede denunciar porque está bajo el secreto de confesión, por obligación. Incluso cuando nosotros escuchamos la confesión, tenemos que olvidar lo que nos dicen, porque si no nos volvemos locos, pero es la forma más sana. Entonces, imagínense ustedes que cada vez que un sacerdote escuche una confesión, tenga que notificar a las autoridades por cualquier posible caso que pueda entrar dentro de estas categorías. Es impensable, ¿no? Es impensable. Ahora, es una situación muy delicada. Los obispos están fuertes y claros, no. Y esto pondría también en muchas dificultades a los sacerdotes. De todas maneras, la iglesia, al menos nosotros, servimos a Dios en primer lugar. Ya basta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por respetar el secreto de la confesión, entonces ahora somos también criminales por hacer nuestro deber delante de Dios. No. Una imagen del Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona en España ha desvelado que su hasta ahora característico color negro en realidad son restos de humo, cera de velas y barnices que buscaron igualar ese tono oscuro. La imagen gótica, probablemente tallada en el siglo XIII, ha retirado todas las capas añadidas y dejado a la vista el verdadero color claro de la madera. Escuchemos a los protagonistas del rescate de la imagen. Lo primero que hacemos son unos estudios previos y en este caso han sido unas radiografías para intentar entender la estructura y la composición de la pieza y también luego unas analíticas. Una de las cosas que vimos que la superficie, la parte superficial de la capa pictórica, o sea, lo que está sobre la capa pictórica, tenía barnices, humo y suciedad acumulada. Y había muchas zonas que están sobrepintadas, que están repasadas de una manera intencionada. No es solamente humo de velas, es algo que está un poco intencionado. Y una vez que ya tienes toda esa información, lo primero que se hace es fijar el color en las zonas donde vemos que hay más peligro de pérdida. A través de las fotografías antiguas que hay, vimos todas las faltas de color, la fragilidad de la adhesión de las capas pictóricas. Y aquí veis estos papeles que están fijando el color, y esto lleva una cola, generalmente intentamos que sea muy similar a la que se usó en su momento, entonces son colas proteicas, colas animales, y a través del papel japonés, con una espátula, se adhiere el color, ¿no? Y entonces decidimos hacer las pruebas de limpieza, y al empezar a hacer las pruebas de limpieza, pues vimos que con agua destilada caliente y con goma de borrar, pues era suficiente para mover esta primera capa. Aparecían pues las muestras que tiene un Cristo, ¿no? Del que ha pasado por una pasión. Luego es un Cristo que sí que ha tenido mucha historia, mucha devoción, y si se le ha hecho esos tratamientos es porque pienso que se le quería, ¿no?
Es la imagen después de la moreneta la más venerada. Es la imagen después de la morenita más venerada y querida en Cataluña. Se le piden muchas cosas y de todo tipo. Se le pueden pedir temas de salud, se le puede pedir, bueno, la gente también pide por los problemas familiares, por ejemplo, problemas de trabajo, problemas económicos. Problemes econòmics. Per què té tanta veneració? ¿Por qué tiene tanta veneración? Seguramente una de las razones es porque se vincula la imagen a la batalla que ocurrió hace 452 años. Y las leyendas que van unidas a esta imagen, pues yo creo que han favorecido a que haya mucha gente que la venere con una particular devoción. La veneri amb una particular devoció. Serà una mica sorpresa, ¿no? Será un poco sorpresa, ¿no? La gente dirá, ¿qué ha pasado aquí? Pero yo creo que como la verán con la restauración, favorecerá para ser conscientes de lo que pasó Cristo en la pasión. Por lo tanto, yo creo que esto puede ayudarnos a todos a valorar más justamente la muerte del Señor, cuando lo veamos con manchas de sangre, cuando lo veamos tal y cual lo vamos a ver. Yo creo que favorecerá una devoción más consciente y más viva, que tiene que ir acompañada de una catequesis, de una explicación. Una imagen habla en la medida que conozcamos lo que nos está diciendo aquella persona a través de aquella imagen. Sería valorar el misterio de Cristo que nos liberó a todos. Es aquello que dijo Jesús en la última cena. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo creo que a partir de aquí, en un mundo en el que todos queremos una gran fraternidad, pero que muchas veces no está, creo que el amor de Cristo nos puede ayudar en este camino. Jo crec que l'amor de Crist ens pot ajudar en aquest camí, no? Este 10 de mayo la Iglesia Católica celebra a San Juan de Ávila, sacerdote, predicador, ilustre y misionero. Fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en el año 2012. Monseñor Alberto José González, escritor de la obra Juan de Ávila Mesor Eram y nombrado por Benedicto XVI como capellán de su santidad en 2011, nos cuenta más del santo. Hoy celebramos a San Juan de Ávila, que es uno de los santos más importantes históricamente hablando en la historia de la Iglesia y de la espiritualidad del siglo XVI. Pues de todos fue Juan de Ávila un humilde sacerdote secular que no pertenecía a ninguna orden ni había fundado ninguna institución. De todos fue padre, mentor, maestro, consejero, orientador, director espiritual en muchos casos. San Ignacio de Loyola decía que irían a buscarlo en andas, como al arca del testamento, para llevarlo a la compañía de Jesús. Desde su lugar en la diócesis de Córdoba, a la que pertenecía, o en las diversas misiones a donde iba, porque fue apóstol de Andalucía y Extremadura, no solo desarrolló una labor admirable apostólica in situ, sino que llegó su proyección espiritual magisterial a muchos lugares de España y a los grandes santos españoles. Empezó a tener muchos dirigidos espirituales muy notables, socialmente hablando, y empezó a comentar las palabras del Salmo Audifilia, el Salmo 44, y entonces ese comentario a la audifilia y otras cosas fueron reputadas como muy atrevidas en aquella época. En definitiva, todo era fruto de tergiversaciones, de envidias y de juegos sucios. Y la Inquisición, que hilaba muy fino, porque a los reyes de España les convenía mantener la fe católica, la pureza de la doctrina, pero a veces se iba un poco más allá, la Inquisición le tuvo encarcelado en Sevilla durante más de un año. Ese fue el motivo, pero eso fue un antes y un después para la vida de aquel joven sacerdote, tan brillante predicador, que dijo que el premio de su encarcelamiento había sido tener un conocimiento de Cristo mucho más intenso. Fue prudente, fue celoso, fue valiente, no se plegó a lo políticamente correcto, fue líder que aglutinó muchísimos discípulos en torno a sí, fue muy devoto de la Santísima Virgen, fue muy escrutador de la Sagrada Escritura, fue, como hemos dicho, devotísimo de la Eucaristía,
fue un gran predicador, pero todo eso porque fue un hombre absolutamente enamorado del corazón de Jesús. Hoy es el Día de la Madre en México. Desde WTN Noticias les deseamos un feliz día y que María Santísima siempre sea su modelo de vida y santidad. Nos despedimos con el saludo que el rector de la Basílica de Santa María de Guadalupe alcanzó a nuestra corresponsal Ana Paula Morales, quien también es madre y mexicana. Hasta mañana. María Santísima de Guadalupe, en este Día de las Madres, pongo ante Dios nuestro Padre amoroso aquello que más inquieta a toda madre, empezando por ti misma. Es decir, pongo ante Dios la vida de sus familias. En estos tiempos en que hay muchas diversas amenazas que pretenden destruir a los jóvenes, desintegrar a las parejas o desquiciar la estabilidad de los nuestros, por tu intercesión, pedimos a nuestro Dios y Señor que vengan sobre nosotros la claridad de entendimiento, la fuerza de voluntad y la compasión suficientes para ser familias llenas de testimonio evangelizador y de frutos espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.